derecho, fútbol al derecho, fútbol al derecho, fútbol al derecho. Goles de justicia en cada jornada, silbato y toga, un mismo estruendo. Ganamos todos en esta batalla. Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Harold Cárdenas, abogado egresado aquí de esta alma mater de nuestra Universidad Libre, especialista en Derecho Deportivo, y les quiero dar la bienvenida a nuestro segundo episodio de Fútbol al Derecho por la emisora Centenario de la Universidad Libre. Obviamente estamos muy contentos por la acogida y los buenos comentarios que tuvo nuestro primer capítulo sobre John Hader Durán y el mecanismo de solidaridad. Si usted no lo ha escuchado, recuerde que puede oírlo en el formato podcast en Spotify, buscándonos como Podcast de la Universidad Libre, o también a través del podcast de Fútbol al Derecho en Spotify igualmente. Estamos seguros que esta barra jurídica y futbolera seguirá creciendo en la totalidad de facultades de nuestra universidad y por supuesto en todas nuestras seccionales de la Universidad Libre. Por eso les pedimos el favor que se suscriban a Fútbol al Derecho en YouTube, así como en las distintas redes sociales, y también sigan al podcast de la Universidad Libre y se conecten permanentemente con la emisora Centenario de la Universidad. Bueno, paso a darle saludos a don Sergio Lizarazo, como siempre, aquí preguntándole sobre el primer programa emitido el pasado 7 de febrero a mi colega, también especialista, un crack del derecho, don Sergio, y profesor de esta alma mater, ¿no? Sí, señor. No, Harold, buenos días a usted, a todos los radioescuchas. Ahora aquí hay que decir radioescuchas, en otro programa decimos youtubeientes, ¿no? Sí. Un saludo a todos los estudiantes, profesores, amigos, colegas que nos escucharon. La familia. La familia también. Las mamás. Sí. Las mamás. Son las primeras que están ahí. Las mamás, compañeras, esposas, hijas. Muchos compañeros a mí me escribió personas con las que estudiamos en la universidad. Sí, estuvo muy bien y agradecerles a todos el acompañamiento, pues porque este proyecto, pues lo que tiende es precisamente a vincularlos a todos ellos a estos temas que hace unos años era un terreno absolutamente árido y que ahí estamos tratando de que esto vaya creciendo. Entonces, saludarlos a todos, agradecerles a todos la compañía y de verdad que nos sigan acompañando, que se sigan suscribiendo a nuestras redes sociales, a los estudiantes que miren la página de la universidad, que consulten la página de la universidad, que vamos a estar y siempre a la orden de ellos, ¿no? Así es. Bueno, lo más importante, insistimos, que todos los que nos están escuchando en estos momentos pasen esa voz de la barra jurídica y futbolera. Bueno, don Sergio, hoy ya entramos en materia, hace 8 días ya empezaron a conocer qué es esto, pero ya vamos sin más preámbulo a iniciar con nuestras 3 acostumbradas secciones de Fútbol al Derecho, así que nos vamos con nuestro editorial de Fútbol al Derecho. Bueno, y como ya lo dijimos, tenemos nuestro editorial de Fútbol al Derecho que se llama Teófilo IV. Nosotros hicimos alguna vez un programa que se llamaba Julio 11. Dedicado al Junior de Barranquilla con las 11 llegadas del gran Julio Avelino Comesaña al Junior. No, así le dicen, ese se la pueden. Un saludo a nuestro seccional en Barranquilla, sin duda alguna, a la gente de la Universidad y al profesor Comesaña, más conocido como Pelo de burra. Muy bien. Y este se llama Teófilo IV porque el primer tema va a ser muy futbolero, Sergio, y es la llegada nuevamente del ídolo barranquillero Teófilo Gutiérrez al Junior de Barranquilla. Y es que con el anuncio del alcalde Alex Char, porque aquí en Colombia no son los presidentes de los equipos en algunas ocasiones los que anuncian la llegada de los jugadores. En otros casos son los alcaldes. El caso de Barranquilla, ay Dios, de nuevo un saludo para todos los compañeros de la Universidad Libre de la seccional Barranquilla. En Barranquilla sucede, yo creo que es un fenómeno no raro, pero sí es un fenómeno que es supremamente importante y digamos que estudiable inclusive, porque es que Barranquilla primero pues es una ciudad en crecimiento, es tal vez, yo creería que la 4ª ciudad del país, en importancia del país, después de obviamente Bogotá, Medellín y Cali. Y el equipo de fútbol es
el equipo de la entraña, pero no solo de la entraña de Barranquilla como tal, sino de la costa atlántica como tal. Y las decisiones que se toman respecto al Junior están mediadas más bien, no solo por el tema deportivo, sino por un tema político y económico, en donde una familia pues es la propietaria del equipo, así como es propietaria de un conglomerado económico supremamente grande, que más bien la bienaventuranza del equipo incide directamente en muchos de los negocios del conglomerado económico y del sentimiento político en la costa atlántica, específicamente en Barranquilla y en la gobernación del Atlántico, por ejemplo, pues en el departamento del Atlántico. Y eso influye en alcaldía, gobernación y asamblea del Atlántico. Entonces es un fenómeno supremamente importante de eso. De ahí que este tema de la llegada de Teófilo pues sea supremamente importante para eso, ¿no? Sergio, el pasado martes Alejandro Char en su cuenta de X escribió lo siguiente: con Teo en mayúscula, regresivo para el último baile. O sea, el señor alcalde de Barranquilla mezcló, o jugó más bien con la palabra Teo y le metió un poquito de Let's Dance como en el documental de Michael Jordan. El tema ahí es que si usted se fija, digamos, uno podría decir, no, es que lo hace como alcalde, entonces él va a decir, no, yo lo hago como hincha. ¿Por qué? Porque obtuve, pues obviamente el equipo es de él, obtuve una información y lo hace como hincha. Digamos que es que esa relación en específica del Junior, pues es una relación, digamos, que no se puede desbaratar de la noche a la mañana, y sobre todo pues que la familia Chaprin finalmente es la propietaria y es el alcalde y pone gobernador y etcétera. Entonces digamos que uno entiende que Alex Char pues obviamente apele a más digamos de la administración que tiene del distrito de Barranquilla, pues apele obviamente al sentimiento. Y eso, digamos que es una relación política. Entonces, que uno diga, y lo hemos repetido muchas veces, que uno diga que el fútbol no tiene que ver con nada con la política, pues como que eso no es tan así. Es que el fútbol es lo más político que hay, Sergio. Es todo un sistema político. Ahora, esa es una buena pregunta a futuro, porque ¿hasta qué punto, por ejemplo, eso lo vemos permanentemente con la cuenta de, no sé si la sigan manejando, que es la de POTUS, el presidente de los Estados Unidos, que realmente es la cuenta del presidente, no de una persona en particular, sino de quien ostenta esa calidad? Lo digo por lo que usted pregunta, ¿está hablando quién? ¿Alejandro Char o está hablando el alcalde de Barranquilla? Y en ese sentido, mire que en las autoridades nacionales también pasa lo mismo. Entonces, ¿habla el presidente o habla la presidencia de la República? La presidencia tiene una cuenta, por ejemplo, en X específica, pero pues se utiliza más la del señor presidente. Lo mismo la de la alcaldía de Bogotá y bueno, digamos que sí la utiliza. Y hoy por hoy los medios públicos deben estar muy agradecidos por el rating que se está generando a través de la... No, total. Sociales, y reality shows son importantes. No nos vayamos. Sergio, la ficha del jugador. Hablemos un poquito de Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. Aquí nos encanta decir los nombres completos de las personas. Nació el 17 de mayo de 1985 en Barranquilla. Tiene 39 años de edad, 1,81 de altura tiene el señor Teófilo. Y, oiga, mire que haciendo un poco el resumen para este editorial, cuando uno ya empieza a mirar la trayectoria de Teófilo Gutiérrez, pues se da cuenta de la calidad de jugador que tenemos al frente y que trae nuevamente el Junior. Díscolo, indisciplinado, porque eso sí nunca va a faltar eso. Y lastimosamente yo creo que al final esa indisciplina no le hizo ser mucho más de lo que pudo haber sido. Le voy a leer quiénes fueron los equipos y lo que consiguió rápidamente. Empezó en el Barranquilla Fútbol Club 2006-2007, luego pasó al Junior 2007-2009, se fue para Turquía al Trabzonspor de 2009-2010. En Argentina llegó por primera vez en el Racing Club de Argentina del 2011 al 2012, vuelve al Junior, segunda vez en el 2012, va para México al Cruz Azul 2012-2014, en River Plate de Argentina del 2013 a 2015, con donde yo creo que fue una de sus mejores épocas y además de mayor consecución de títulos. Salta de ahí para el Sporting de Lisboa en Portugal 2015-2016, vuelve a la Argentina, Rosario Central 2016-2017,
vuelve tercera vez al Junior de Barranquilla, está del 2017 al 2021, también una época muy interesante para el club colombiano, y después va para el Deportivo Cali del 2021 al 2022, al Atlético Bucaramanga en el 2023, ahí solo es un semestre, vuelve al Deportivo Cali en el 2023, recala en el Real Cartagena en el 2024 y ahora se hace el anuncio al Junior de Barranquilla. Don Sergio, usted tiene ahí el listado más o menos de lo que ha obtenido Teófilo, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, además de los varios títulos que ganó, porque pues que en su trayectoria tiene una buena cantidad de títulos, también hay que decir que, por ejemplo, en el esquema de Pekerman del Mundial de Brasil fue fundamental ante la lesión de Falcao, ¿no? Porque como jugó, digamos que él jugaba, pues ya desde el punto de vista futbolístico, jugaba que casi de espalda al arco, precisamente para ese esquema que ideó para ese Mundial José Néstor. Un saludo. Entonces, sí, digamos, ese Mundial fue muy importante para Teo en ese sentido. Y faltó ahí una cosa, según el Coco Basile, que tiraba trompadas muy bien. O sea, que era muy bueno para pelear. Para que el Coco diga eso. Pues lo tuvo en Racing, ¿no? ¿Usted se acuerda del episodio del camerino allá que sacó una pistola? Una pistola de juguete. Y amenazó a todo mundo. La anécdota contada por el Coco Basile, para quienes nos escuchan, pueden buscarla en YouTube. Entonces, anécdota de Alfio Basile con Teófilo Gutiérrez. Esa voz ronca propia de... Aquí nos va a faltar también el azul para que... el azul. Pero no ese azul que usted está pensando, no. El elixir. Pues aquello de la voz. Entonces... digamos que Teo sí tuvo esa importancia en ese Mundial de 2014. Y lo que hablamos, Harold, yo creo que sí, y ya lo tocábamos al inicio de la charla, es que yo creo que Teo finalmente es un ídolo del hincha del Junior. Es una persona de la entraña de Junior, así como cuando trajeron a Carlos Vaca, es una persona que es de la entraña de Junior. Y yo creo que precisamente es... Además porque recordemos que ya empiezan a moverse este año las fichas políticas porque el otro año hay elecciones para Congreso y Presidente. Entonces ese acercamiento y esa afinidad que tiene obviamente el equipo con el manejo político específicamente en el Departamento del Atlántico y de la Alcaldía, eso sirve para ir acercando obviamente a los votantes nuevamente a ese agradecimiento hacia el Junior. Además por el sinsabor amargo, diría el Totono Grisales. Saludo al Totono. Saludo al Totono. Es ese sinsabor de la no contratación de James, claro, de la que hablamos en algún momento. Entonces traer es un ídolo del Junior finalmente. Ahora, Sergio, nosotros no pretendemos en este espacio entrar a juzgar si es bueno o malo el tema de esa mezcla de fútbol con política, pero sí lo reseñamos para que la audiencia, claro, como bien busca este programa, genere y saque sus propias conclusiones. Si le bueno, es más, le pedimos a la gente, escríbanos, ¿les parece bien el hecho de que el equipo o el fútbol más bien tenga una mezcla con política? Porque finalmente se usa. Y no solo es Colombia. Y no solo es acá. Fíjese que, por ejemplo, en Barcelona, en Cataluña como tal, las afinidades al español, que es un equipo, digamos, muy nacional de España, ¿sí? Es la gente mucho más nacionalista española de la integridad del territorio español que los mismos hinchas del Barcelona, que son un poco más centrados en el tema autonómico de Cataluña como nación, y digamos muy afín al proceso independentista. Entonces, esto de la connivencia, digamos, del fútbol y la política, esto no es nuevo. O sea, aquí nosotros la reseñamos acá. Quisiéramos también que nos dijeran si, por ejemplo, alguien más ve en Colombia una afinidad. Lo que pasa es que en el caso del Junior es mucho más que clara, porque pues es la familia que en este momento gobierna y que durante muchos años ha gobernado y es la propietaria del equipo de ahí mismo. Entonces... Pero dése cuenta una cosa, Sergio, y es el tema de cómo curiosamente el fenómeno se da en la costa. Porque no vamos a entrar a extendernos en ello, pero lo dejamos ahí para que la gente lo busque. Real Cartagena y Alianza de Valledupar. Es un elemento casi calcado.
Y mire que usted en el caso de Alianza, es un tema supremamente complicado porque se sacó el equipo de Barranca Bermeja, ¿sí? Y se saca el equipo, el dueño del equipo lo lleva por un ofrecimiento de quien gana las elecciones en Valledupar. Es decir, ahí la relación fue absolutamente directa. Entonces, yo creo que, volviendo al tema de Teo, pues obviamente que sirve como un bálsamo, por llamarlo de alguna manera, eso no lo ha dicho nadie, para suavizar esa relación de la familia propietaria del equipo con los hinchas del Junior, que quedaron obviamente muy, digamos, muy tocados, pues, con la no contratación de James. Así es. Y que llevan, digamos, varios estos. Lo mismo sucedió con el tema de Quintero. Es decir, no, digamos, el hincha del Junior, digamos que está acostumbrado a que le traigan ese tipo de jugadores. En el caso, por ejemplo, volvemos, de Quintero, de Carlos Vaca. Seguramente en algún momento volverá Luis Díaz y todo el cuento, porque sirve como instrumento de eso. Y ese instrumento también sirve en lo económico, porque es que está comprobado y hay que revisar las cifras, pero cuando la gente no está contenta con el equipo, deja de comprar en las supertiendas de propiedad de la familia. Sergio, hasta el miércoles que tuve la posibilidad de escuchar el dato, el Junior llevaba 3.000 abonos. O sea, 3.000 abonos para un estadio de 38.000 personas y para un equipo que tiene hinchada no en una ciudad, es en toda la región Caribe. Claro, es que es en toda la Claro, región. está en Barranquilla. Y en sus peores épocas, por ejemplo, yo recuerdo un dato de taquilla alguna vez que se dio en una época en que la hinchada estaba disgustada con el propietario del equipo y todo el cuento, en donde ingresaron pagando boleta 600 personas. No, es terrible. Entonces, allá la relación Y es lo que muy estamos fuerte. viendo en los primeros partidos, por eso yo creo que Sí. también al final termina siendo eso. Para cerrar, ganó Teófilo, el gran Teo, Copa Turquía, Supercopa de Turquía, Copa de México, ganó un título de primera división en la Argentina, una Copa Campeonato, ganó la Copa Sudamericana del 2014, ese River Plate que enfrentó a Nacional, dirigido por Juan Carlos Osorio, ganó la Recopa Sudamericana en el 2015 y es considerado campeón de la Copa Libertadores, pese a que solamente llegó hasta la fase de cuartos de final, porque ahí se va para el Sporting de Lisboa. Pero hay un partido, haciendo nuevamente la tarea, hay un partido que es un River Plate 3, Cruzeiro 0, en donde Teo fue fundamental para el avance de River. Gana la Supercopa de Portugal y con el Junior, cuando vuelve a Colombia en el 2017-2021, gana Copa Colombia 2017, gana la Liga del 2018 segundo semestre, la Superliga del 2019, la Liga del primer semestre del 2019 y la Superliga del año 2020. Después, él no sale bien del Junior, pero eso será otra historia. Llega para el Deportivo Cali y con el Cali consigue la Liga 2021-2, que entre Será comillas el equipo de Dudamel, ¿sí? el de gran Rafael Dudamel. Ok. Ese es otro programa que tenemos que hacer. ¿Es tan bueno como dicen? Para mí no. Pero bueno, eso será otro programa. Sergio, cierro con esta pregunta. El anuncio es la jugada, bueno, este anuncio es la jugada que pretende reencontrar a la hinchada juniorista con la familia Char. Sí, yo creo que sí. O sea, ya como lo veníamos hablando, efectivamente creo que esta es digamos, ese bálsamo que intenta acercar a los hinchas y a la familia Char, que es la propietaria del equipo, por todas las situaciones que han venido ocurriendo respecto a las contrataciones en el Junior. La salida de técnicos, recuerden, la salida de los técnicos no se dio bien. En fin, en estas vuelven a traer a Julio Avelino, pelo de burra, pero pues... Uy, porque Farías no va a resistir. Yo si creo sigue que así, no va a resiste. resistir. Y es un medio complicado, ¿no? Eso lo hablaremos alguna vez. Alguna vez Eduardo Julián Retat decía, yo que los voy a poner a entrenar un lunes, si se emborrachan el domingo, entrenamos de martes. Entonces, es un medio bien complicado. Farías es un técnico, digamos, de mecha corta, pues. Entonces, eso es complicado. Seguimos hablando de fútbol, ¿no? Sí. Sí, evidentemente. No, oiga, le recuerdo un partido a Teo que yo creo que todos lo celebramos y que tal vez queda en la memoria de todos los colombianos, seguramente por el gol de James a Uruguay en el Mundial de 2014. Pero lo que jugó ese partido, Teo,
cómo jugó, cómo la puso hacia los lados, los costados. Es todo el mundial. Jugó todo el mundial, pero recuerdo con especial cariño ese partido porque nos daban por eliminados. James saca esa genialidad, pero el trabajo de sacrificio de Teo en ese partido es de verdad increíble. Es que la ausencia de Falcao finalmente genera que James y Teo sean las grandes luces de ese equipo. Claro, y esto lo hablaremos después de fútbol, pero evidentemente cuando la lesión de Falcao, pues el éxito de José Néstor, saludos, es precisamente modificar el equipo y empezar a jugar de otra manera. Durante toda la eliminatoria el equipo jugó para Falcao. Ajá. Y como juega el Mundial, cambia totalmente el esquema, confunde a los rivales esa situación y tiene un éxito que, bueno, que nos sacaron y ya la discusión de si fue gol o no fue gol de Yepes y eso, pues ya. Pero bueno, listo. Bueno, con esta primera parte del programa queríamos hablar del gran Teófilo Gutiérrez que llega al Junior de Barranquilla. Déjenos sus comentarios, díganos cómo le parece la llegada del Junior, más bien la llegada de Teo al Junior, sobre todo la gente allá en el seccional Barranquilla de nuestra Universidad Libre, que nos comenten qué les parece la llegada nuevamente de Teo. Y bueno, ya que usted mencionaba tanto el profesor José Néstor, si alguien de la Universidad Libre conoce a José Néstor Peckerman, dígale que está cordialmente invitado, que lo invitamos a pautar, como siempre. Vámonos con nuestra jugadita de la semana. Bueno, y vamos con nuestra jugadita de la semana en Fútbol al Derecho, y esta jugadita de la semana la hemos denominado Derecho de Igualdad en los Gimnasios, el caso Smart Fit. Y es que salió recientemente, mi estimado Sergio, una sentencia de la Corte Constitucional con el número de expediente T006 de 2025 que pretende proteger el derecho a la igualdad, la recreación y el deporte de las personas en situación de discapacidad y los animales de asistencia o perros guía. El asunto inició por una acción de tutela que presentó el señor Néstor Fabio Leiva Farfán contra, aquí uno va aprendiendo cositas, ¿no? Sporty City SAS, que es la razón social de SmartFit, lo que todos conocemos como SmartFit, una línea de gimnasios muy reconocida en el país y que yo creo que está casi que monopolizando el tema. La sentencia es dictada por la magistrada doctora Cristina Pardo, en donde habla precisamente de este tema. Y vamos a hacer una pequeña reseña de cuál fue el caso. Primero decir que la sentencia es del 16 de enero del presente año. Es una sentencia que ustedes la pueden encontrar, fue emitida por la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional. Y básicamente el caso es el siguiente, Sergio. El 3 de abril del 2024 se inscribe a SmartFit a través de su página web, y yo creo que este es un elemento absolutamente clave. Lo hace a través de la página web, es decir, la persona no va. Y ahí es donde empieza, yo creo que también en parte el dilema. Una persona se suscribe a la página web, el señor Néstor, y ese día va al gimnasio, después de haber hecho la suscripción, llega con su perro Lazarillo y pues se dan cuenta que él tiene una discapacidad visual del 100%. Realiza la rutina en el gimnasio su primer día, y una vez realiza la rutina, llega nuevamente a su casa y cuando llega se da cuenta que hay un correo electrónico en donde se le indica que en ejercicio del derecho de admisión, SmartFit le dice no le permitimos nuevamente el ingreso a nuestras instalaciones. El 5 de abril, esta persona envía un derecho de petición, Néstor Leiva, en donde le solicita conocer las razones de la precisión de esa decisión a SmartFit, es decir, ¿por qué no puedo entrenar en SmartFit? Y la respuesta, que está tal cual, la voy a leer como está en el fallo, dice lo siguiente, comillas, no accedemos al ingreso toda vez que no aceptaste cumplir con las condiciones mínimas que hemos establecido para garantizar la seguridad y comodidad tuya y de los demás afiliados. Estas condiciones incluyen el acompañamiento de otra persona que tenga un plan activo y entrene contigo, o la adquisición del servicio de entrenamiento personalizado con uno de nuestros entrenadores disponibles. Es importante señalar que nuestros entrenadores de planta tienen un horario y un flujo de trabajo establecido para atender a todos nuestros usuarios de manera equitativa. Por lo tanto, no están habilitados para dedicar más de 10 minutos a un solo usuario durante su periodo de atención. Además, queremos informarte que por razones de seguridad y comodidad, no permitimos el ingreso de mascotas o perros guía a nuestras instalaciones. Esto se debe a que nuestro gimnasio no está diseñado para la presencia de animales y existe el riesgo de que puedan sufrir algún accidente.
Por último, en caso de que esté dispuesto a cumplir con estas condiciones, estaremos encantados de permitirte el ingreso nuevamente a nuestras instalaciones, cierro comillas. ¿Qué pasa después de esa respuesta? El 6 de mayo, el accionante interpone una tutela contra SmartFit por la vulneración al derecho de igualdad, al negársele el ingreso al gimnasio con su perro Lazarillo, a pesar de la situación de discapacidad visual. Indica además este señor Sergio que hacía 8 años él iba al gimnasio con su perro y nunca había tenido inconvenientes o había tenido situaciones que afectaran la realización de la actividad física por su condición de discapacidad. Bueno, antes de empezar a mirar esto, Sergio, más allá de desentrañar la sentencia, la tutela, empezamos hablando un poco de la tutela, porque sin duda alguna vemos nuevamente como una herramienta contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. No me vaya a matar si me equivoco, artículo 86, si no estoy mal, de la Constitución Política, establece la tutela. ¿Qué es la tutela? Bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta ahí es precisamente que la tutela es el medio expedito. No vamos a repetir lo que dice la Constitución, sino más bien para que también las personas que no están, digamos, como cerca del mundo jurídico lo puedan entender. Es el mecanismo creado por la Constitución del 91 para la protección de derechos fundamentales de una forma rápida, expedita, que le permita conjurar la vulneración o la puesta en peligro, porque no solo es la configuración de una vulneración a un derecho fundamental consagrado en el catálogo de derechos fundamentales, y que no solo se extiende a eso, sino también en conexidad con otros que también inciden dentro de las dinámicas de la vida del ser humano, sino también la puesta en peligro, ¿sí? No es solo la vulneración, porque si nos quedáramos en la vulneración sería que ya tiene que ocurrir un hecho evidente que determine la vulneración. No, la puesta en peligro del derecho fundamental, del bien jurídico tutelado como fundamental, habilita la presentación de una acción de tutela. Y la acción de tutela pues va a tener efectivamente pues también otros requisitos, subsidiariedad, es decir, que no exista otro medio de defensa judicial para que la persona pueda acceder al derecho fundamental, inmediatez, es decir, que entre la puesta en peligro, la vulneración, no haya pasado un tiempo tan largo que haga inefectiva la acción de tutela como tal. Es más, protegiendo precisamente estos elementos y otro tipo de elementos que también están dentro y desarrollados a través de la acción de tutela como requisitos de ingreso o de efectividad del medio de la acción de tutela como tal. Bajo eso que usted señala, Sergio, para el accionante, hay que recordarle que quiénes son las partes en una acción de tutela: accionante y accionado. Accionante, obviamente, es la persona que impetra el mecanismo jurídico de la tutela para hacer valer sus derechos. ¿Y qué es lo que dice Néstor Leiva? Yo quiero que me tutelen el derecho fundamental de igualdad. Quiero que le ordenen a SmartFit que me permitan ingresar a sus instalaciones, las del gimnasio, con mi perro Lazarillo. Y quiero además que se le ordene a SmartFit que se suscriba, se negocie, se termine o se renueve un contrato en donde yo no sea discriminado por mi discapacidad visual. Eso es lo que básicamente pide el señor. Adicional a un derecho ahí, usted bien hablaba del derecho a la igualdad, del derecho a la recreación y al deporte, que Total. es fundamental. Es decir, en un Estado social democrático de derecho, en una democracia avanzada como creemos que nosotros la tenemos, en los avances que ha tenido la humanidad a través del Estado, de los distintos desarrollos del Estado moderno, el derecho a la recreación y al deporte es un derecho absolutamente fundamental, porque hace parte de esos elementos que son necesarios para el desarrollo de la vida misma. Entonces, así es. Ese derecho es supremamente fundamental y dentro de esta tutela lo es. Al estudiante que de pronto esté escuchándonos, allá estudiando, aproveche y escuche este programa o cuando lo repita con la Constitución Política. Mires el artículo 13, derecho a la igualdad, y el artículo 52, que es precisamente el que habla del derecho al deporte, a la recreación y al tiempo libre. Bueno, ¿qué dice SmartFit cuando llega la acción de tutela? Obviamente tiene el derecho a generar una réplica y es la intervención de SmartFit. Y dice que ellos solicitan que se le niegue las pretensiones a esta persona bajo el argumento de la salvaguarda de la salud, bienestar e integridad física. Y
solicitándole, o más bien, que eso cómo se hacía, Sergio. Pues que el señor tenía que contratar a un entrenador personal o tenía definitivamente que tener un acompañante permanente. Y a mí me causa curiosidad acá, porque ellos dicen, en vista que el accionista, y lo dijimos nosotros, en vista que el accionante, perdón, el accionista no, el accionante no ha accedido, es decir, Smartfit le dice, señor, traiga o contrata a un entrenador o viene con alguien. Y en vista de que el Pero señor ese le dice, viene con alguien es que le pague a ese alguien para que es ingrese. es que eso es lo que nos dice Ah, ok. Smartfit. Y le dicen, como usted no hace eso, nosotros le vamos a negar el ingreso. Y dicen ellos que, comillas, la causa directa de la suspensión de los servicios obedece a una inobservancia de los requerimientos impuestos al accionante para la preservación de su propio bienestar. Es decir, desde ahí parte Smartfit que su condición de discapacidad visual, que es del 100%, le iba a generar un riesgo a su propia integridad y básicamente le están diciendo, por su propio bienestar nosotros lo estamos cuidando y no le estamos permitiendo el ingreso al gimnasio. Ahora, hacemos la pregunta aquí, ¿cómo desarrolló el 3 de abril su rutina de ejercicios? Porque es que esto fue solamente un día, es que es lo curioso, y perdóneme que se lo diga, pero queda uno con la sensación de, vieron que el señor llegó, que tenía una discapacidad visual, y dijeron, no, él no es apto. Y lo mejor de todo, o no lo mejor de todo, es que le permiten ese día ingresar con su perro Lazarillo. Y ese tema del perro Lazarillo va a ser también importante Así es. dentro del desarrollo de la sentencia, porque, y de una vez, una distinción es que ese animal no es una mascota, ¿sí? No es simplemente una mascota, seguramente, obviamente tendrá ese elemento también. No, el perro Lazarillo tiene una dimensión mucho más amplia en este sentido. Es un animal que está entrenado para que la persona pueda tener una vida, si bien no igual a la de las personas que no tienen la discapacidad, que no le genere tanto traumatismo. Entonces, no es simplemente una mascota, o sea, no es que la persona pretenda ingresar al gimnasio con una mascota. Así es. Ahora, ¿qué le dice Smartfit además? Dice, mire, ¿cómo fue el entrenamiento de ese día? Tuvo que estar asistido todo el tiempo por el entrenador de planta que estaba trabajando ahí. Y según Smartfit, un entrenador de planta por mucho puede acompañar a una persona 10 minutos, no más. Pero como el señor pues tenía esta discapacidad visual, alega Smartfit que le tocó todo el día estar con el entrenador de planta. Por la infraestructura de la sede del gimnasio se indicaron alternativas para preservar su seguridad e integridad mientras permanecía ahí. Ante la negativa se termina el contrato invocando el derecho de admisión, que eso es otra cosa absolutamente interesante de mirar, este tema del derecho de admisión. Dice Smartfit, la entrada de mascotas estaba prohibida. Y además señalan que Smartfit tiene un constante e importante tráfico de personas que dificulta el desplazamiento seguro de una persona con discapacidad visual sin compañía. Además señalan que no es posible el acompañamiento 100% del entrenador de planta. Y ellos señalan algo, en ejercicio de la iniciativa privada, comillas, se puede negar el ingreso a establecimientos bajo el uso razonable y fundamentado del derecho de admisión y permanencia. Le imponen, insisto, ya lo mencionamos, la obligación de contratar a un entrenador y además dicen que ahí existen razones constitucionales para no entrenar personas con discapacidad junto con deportistas convencionales, cuando se demuestra que se busca la protección de la integridad del deportista. A mí ese argumento me parece fuertísimo. O sea, yo entiendo, y Sergio, a ver, uno no puede ser tampoco tan inocente. Cuando uno le toca defender posiciones jurídicas, uno lo hace. Pero hay unas argumentaciones que uno sí tendría que entrar a revalidar desde el punto de vista jurídico. Si esto prácticamente claro, le está diciendo un diferente con personas normales, porque así lo interpreta uno, no puede entrenar con ellos. Es que uno de los problemas, digamos, modernos respecto de precisamente situaciones de igualdad o de equidad es creer en el unanimismo de condiciones de los seres humanos, ¿sí? Ese unanimismo nos lleva a pensar en que las masas entonces todas tienen que ser iguales y deben acceder de las mismas formas a bienes o servicios. La realidad es que el mundo cambió desde hace muchísimo rato y lo que se busca hoy por hoy es una mirada de inclusión, ¿sí? Y esa mirada de inclusión evidentemente ese escrito no la refleja, ¿sí? Porque está diciendo, no, es que mi negocio es este y yo me reservo el derecho de admisión y pare de contar.
La mirada hoy debe ser más de inclusión respecto a eso, pero una inclusión que note usted que no puede ser netamente desde lo jurídico, sí, desde lo formal, sino desde lo material. Y ahí es supremamente importante. Es decir, no ponemos un acceso para silla de ruedas porque nos convenga, no ponemos un ascensor porque se vea bonito, no. Es porque requerimos que esa formalidad pase a elementos materiales que permitan a las personas desarrollar su vida de una manera mucho más amigable con el entorno en el que tiene que desarrollar desde su discapacidad. Así es. Bueno, vamos a hablar de las dos instancias, porque obviamente esta acción de tutela la conoce en primer lugar el Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá. En sentencia del 14 de mayo niega el amparo, es decir, niega la acción de tutela, por considerar que el accionante cuenta con otros mecanismos ordinarios de defensa, que es el principio de subsidiariedad del cual usted hablaba, ante la jurisdicción civil, es decir, que considera el juez de primera instancia que él podía ir a otra autoridad antes de acudir a la acción de tutela. ¿Qué dice este juez? Este juez centra el problema jurídico en el incumplimiento del contrato, por lo que la negativa del ingreso al gimnasio no transgrede los derechos fundamentales del accionante. Y además dice que, como no han existido casos similares en el gimnasio, no se puede hablar de un derecho o una vulneración de un derecho de igualdad. Es decir, este juez se centra en decir, usted está tutelando es por el tema del contrato y no por el derecho a la igualdad, que también me parece una visión que no era lo que pretendía en su momento el señor. Y es supremamente interesante decir hoy que esa es una posición muy formal, respetando obviamente el fallo de tutela porque finalmente tiene un análisis, pero es una posición muy formal y es una posición muy de la mano del siglo pasado de decir el contrato es ley para las partes. Hoy por hoy ese aforismo sí que ha quedado un poco revaluado, porque el contrato hoy por hoy no puede ser una camisa de fuerza para la vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo. Pero además, si lo quiere ver desde el punto de vista económico, en ocasiones económicamente puede llegar a ser mucho más benéfico para el negocio o para una de las partes romper un contrato y avanzar. Entonces, ese aforismo hoy por hoy y esa formalidad respecto al contrato hoy por hoy no puede tenerse, digamos, como una razón vertical inamovible de un fallo judicial. Así es, y es que precisamente, Sergio, eso es lo que le dice el señor accionante, el señor Néstor, es lo que le dice al juez cuando sale ese fallo. Le dice, mire, primero, usted no analizó que SmartFit contestó de manera extemporánea. Segundo, mi tutela no tiene que ver nada con la relación contractual. Recordemos que lo que aduce SmartFit es que se termina un contrato de prestación de servicios, que es el que se suscribe cuando uno entra al gimnasio. Cosas que uno aprende porque como uno nunca va al gimnasio. No, y que son contratos, casi que es un contrato de condiciones uniformes, ¿sí? Sí. O usted firma lo que está ahí o pues vaya a hacer ejercicio a su casa. Yo le hago una pregunta a todos los FIT de la Universidad Libre que van a un gimnasio. ¿Cuántas veces se ha leído el contrato? El contrato, sí. Eso es importante. ¿Quién va a leer el contrato? Aquí lo que promovemos es que lo lean, ¿no? Debe hacerse. Por favor, estudiantes. Lo primero es vayan al gimnasio y si van, por favor, lean el contrato. O también utilicen el gimnasio de la universidad, ¿no? También. Claro. Hay que preguntarle a la universidad. Hay gimnasio en la sede Bosque y en la sede Candelaria, entonces sería bueno que... Deberíamos hacer un programa en vivo allá desde el gimnasio de la universidad. Pero sin truza. Sí. Dejémoslo así. Sigamos. Dice el señor que el juez se equivoca al tener como premisa que el accionante debía probar, comillas, la discriminación a partir de una conducta repetitiva por parte del accionado. Claro, es decir, lo que pretende el juez decir es, aquí como no hay más personas con esa situación, no podemos hablar de un concepto de violación al derecho de igualdad. Y pues, tiene todo el sentido, me parece. Sí. Pero bueno, vamos rápido con la segunda instancia. Esto llega al juzgado 11 civil del circuito, en donde con sentencia del 9 de junio del 2024 confirmó el fallo de primera instancia, pero con unos argumentos un poco distintos. Primero dijo que SmartFit, que no se demostró que en SmartFit otro usuario con la misma o similar discapacidad estuviera al igual que el accionante. Y reiteró algo que dijo SmartFit, y es que en efecto lo que se buscó con la imposibilidad de que esta persona ingresara
al gimnasio era preservar su integridad física y que eso no se puede entender como una discriminación, ofreciendo al accionante alternativas para el desarrollo de su actividad física. Dos jueces que en principio le dicen al señor, aquí no hay nada, señor. Entonces, y que lo tomaron desde el punto de vista contractual. Ahora, sí. ¿por qué la Corte puede escoger una sentencia en sede de revisión? Por su importancia jurídica, porque tiene unos elementos que tienen una incidencia fuerte, digamos, dentro de todo el desarrollo de la acción misma de tutela. Es decir, hay temas que son reiterativos, pero note usted que en este caso es supremamente importante de determinar la posibilidad de acceso de una persona, no a un gimnasio. Digamos que el gimnasio es circunstancial, puede ser una unidad deportiva, pueden ser los centros deportivos, puede ser la unidad deportiva del Salitre que está destruida. La importancia en realidad ahí es el acceso de una persona en unas condiciones especiales con una discapacidad física a ese derecho fundamental a la recreación y al deporte, cómo practicarlo en una condición. Yo no digo que igualdad, porque a mí me parece que la igualdad de ese tema como que es de posiciones jurídicas, ¿no? Yo sigo la línea de Karl Popper que dice, mire, es que igualdad no existe porque no observa las condiciones naturales de las personas en las que se desenvuelven su vida. Lo que pasa es que la ponemos ahí como moralmente porque nos da pena decir que de verdad somos diferentes. Yo creo que en condiciones de equidad me parece un poco más desarrollado el tema de la equidad. Para algunos dirán, no, pues está pifiado, y bueno, pues está bien. Pero me parece más eso. Creo que en este caso el problema va en ese sentido y por eso la sentencia es revisable por parte de la Corte Constitucional. Interesante. Una vez ocurre esta situación, entonces la Corte llama a 3 universidades para que intervengan y participen y den un concepto eminentemente académico de esta situación, es decir, de las personas que en condición de discapacidad visual adelanten actividades de naturaleza deportiva o de ejercicio. Me llama la atención porque la pedagógica se pronuncia, la nacional dice que no tiene posibilidad de emitir un concepto, me parece curioso, que no tiene competencia ni capacidad para emitir un concepto técnico, y participa la Universidad Manuela Beltrán, y todas van como acompasadas a señalar qué debe y qué no debe tener una persona que adelante esas actividades, indicando que la actividad en sí genera un riesgo, pero que bajo una serie de controles física, ¿no? Sí. O sea, yo por eso la dejé, pero toda actividad física genera un riesgo, o sea, toda. Hay unas más que otras, seguramente, pues eso, pero hay que entender que dentro de la actividad física, y tal vez esa es la importancia de los conceptos de las universidades, hay posibilidad de mitigar los riesgos tanto para quien no tiene una discapacidad como para quien la tiene. Así es. Sergio, dice la Corte, mire, el principio de subsidiariedad no puede aplicarse lo que dicen los jueces de instancia porque primero, esto no lo va a resolver un juez civil, esto no se trata de un tema contractual, esto no se trata de un tema de una simple relación de consumo que podría ser lo referente a protección del consumidor, sino que aquí se está hablando precisamente de un derecho fundamental de la igualdad. Por eso admite también el estudio de la tutela. ¿Cuál es el problema jurídico? Resolver si SmartFit vulneró los derechos de igualdad, recreación y el deporte de Néstor Fabio Leiva Beltrán al negarle el ingreso al gimnasio con su perro Lazarillo e imponerle condiciones. Y aquí vamos a hablar muy rápidamente porque ya nos falta muy poco para ir terminando nuestro espacio y hablemos de 3 artículos fundamentales que menciona esta sentencia. El artículo 13, que es el derecho a la igualdad, el artículo 47 de la Constitución, donde dice que el Estado tiene una obligación de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran, y el artículo 52 de la Constitución, además de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y Sergio, básicamente la Corte, como usted ya bien lo señalaba, empieza a hablar de esta igualdad de las personas con discapacidad visual y empieza a hablar del derecho al deporte. Y hace una discriminación bien interesante porque habla, como usted bien lo señalaba, de la importancia del perro Lazarillo. Y ahí me parece que es bien importante analizar ese concepto porque, como usted bien resaltaba, la Corte se dedica a explicarnos cuál es la función propia de un perro Lazarillo. Sí, y
dos aspectos dentro de esos tres derechos que desarrolla la Corte que me parecen interesantísimos. Uno, pues el derecho a la igualdad, pero ese derecho a la igualdad no desarrollado simplemente como que todos somos iguales, sino que más bien dentro de nuestras diferencias lo que tenemos que generar es medios y aspectos que nos permitan participar en la vida de una forma mucho más igual. No es una igualdad, digamos, a rajatabla, pues, de que todos somos iguales. El derecho, digamos, el artículo, a mí, digamos, dentro de esto, el que más me parece interesante es la dimensión que toma el artículo 52 de la recreación y el deporte en personas con discapacidad. Porque lo que dice la Corte, y me parece supremamente acertado, es, mire, es que el derecho fundamental a la recreación y al deporte lo que va a permitir, y esto es supremamente importante, es que la persona no solo siga desarrollando, que tenga derecho a la recreación y el deporte, sino que la recreación y el deporte sirvan como elemento integrador de esa persona en una sociedad, en la sociedad, que pueda desarrollar a través del deporte, a través de la recreación, pueda integrarse a los aspectos dinámicos de una sociedad. Es decir, no es que se quede allá alejado haciendo deporte en su casa, no, sino que ese mismo derecho se materialice en la inclusión de elementos que le permitan desarrollar esa integración a una vida, digamos, en unas condiciones particulares que tiene. Y dentro de eso, pues obviamente fundamental lo del perro Lazarillo, porque como decíamos ahorita, no es una mascota, sino que tiene unas dimensiones mucho más grandes que simplemente ser el cuadrúpedo peludo de 4 patas. Así es. Y Sergio, digamos entonces que la Corte se dedicó a estudiar igualdad, recreación y deporte como derechos fundamentales y al final entonces toma la determinación de revocar estas dos sentencias, tanto la del 14 de mayo como la del 19 de junio del 2024, y la Corte, después de analizar todo, concluye efectivamente que SmartFit generó una serie de barreras que permitieron el acceso a esta persona con discapacidad visual para poder adelantar pues una actividad física al interior de sus sedes, particularmente aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Y qué decisiones tomó la Corte? Primero, le ordenó a SmartFit que en 48 horas modificara el Reglamento General de Servicios de manera que en ese reglamento no se excluyera a los animales de asistencia o servicio, entre los que se encuentran perros guía o lazarillo, es decir, pueden ingresar. También ordenó que se pidieran o se presentaran disculpas públicas a Néstor Fabio Leiva Beltrán por el escenario de discriminación identificado en la sentencia y por haberle impuesto barreras que vulneraron sus derechos a la igualdad, a la recreación y al deporte. También solicitó que se respetaran los derechos de igualdad del accionante con la suscripción de un nuevo contrato, en donde pues no se generara ninguna tara o discriminación por ese asunto. Solicitaron a SmartFit que acompañara a Néstor Leiva en un reconocimiento previo del espacio, y eso va de la mano, Sergio, con la necesidad de capacitar a los instructores dentro de los gimnasios, que eso me pareció también bien interesante lo que señalaba la Corte. Yo creo que las órdenes de la Corte van, yo creo que tal vez las personas de SmartFit lo estén viendo como un castigo, y creo que la Corte lo que está generando es que amplíen el espectro de su propio negocio. Mire, si son inteligentes, mire lo interesante, es decir, no le está imponiendo cosas simplemente por imponérselas y por generar una inclusión forzada, sino que le está permitiendo, oiga, evalúe su negocio y mire las posibilidades que tiene esto, adecúe sus espacios, revise, haga un programa de esto, capacite. Y eso es lo que nos va a determinar a todas las personas, por fuera de SmartFit obviamente, es que entendamos cada vez más precisamente que no se trata de inclusión forzada, ¿sí?, sino de generar los espacios necesarios para que esas personas que tienen una discapacidad y nosotros que afortunadamente no tenemos, por la gracia de la vida, no tenemos una situación de estas,
podamos adecuarnos y tener una convivencia mucho más armónica, en donde ellos tengan unos espacios donde puedan sentir que desarrollan su existencia y nosotros con ellos. Entonces, yo creo que sí, que las personas de la accionada, que es SmartFit, yo creo que si miran con un poquito de amplitud el fallo de tutela, lo que van a encontrar es, oiga, nos están ampliando el espectro del negocio. Tenemos aquí una oportunidad no solo de negocio, sino de ampliar nuestros servicios, claro, y de generar una inclusión real en la sociedad. Así es. Tan es así que le dice, mire, incluye dentro de las funciones de los trabajadores de SmartFit la labor de poner en funcionamiento aquellas máquinas que no cuenten con señalización para personas con discapacidad visual y brindarle acompañamiento al señor, en este caso Néstor Leiva, para que maneje las máquinas. También algo que me pareció interesante, que se visite los gimnasios, se realice un concepto técnico de las adecuaciones que debe realizar para que en las máquinas se genere el sistema Braille, que es algo bien interesante. Y Sergio, algo que pues obviamente ya por un tema de tiempo lo tenemos que ir mencionando, pero que queda en el tema. Se habla del artículo 124 del Código de Policía, que habla precisamente de la obligatoriedad de tanto espacio público como espacio privado de no limitar el ingreso de perros lazarillos. Y al final lo que le dice la Corte a SmartFit es que le llama la atención por el desconocimiento del artículo 124 precisamente del Código Nacional de Policía, y además le compulsa copias a la policía para que vayan y miren qué fue lo que pasó y si se generan las multas del caso. Yo creo que en esto tenemos que empezar a mirar que el animal de acompañamiento, ¿sí?, de soporte, en este caso, no es simplemente Firulais, no. De verdad, es un instrumento, si se puede llamar de alguna manera, obviamente un animalista me puede regañar, pero es precisamente un medio también a través del cual una persona con discapacidad, en este caso visual o en algunos casos otro tipo de discapacidades que también tienen un perro acompañante, las tomemos conciencia de que precisamente las personas necesitan digamos, acceder con ellos para poder realizar sus actividades. Creo que en ese sentido uno debe dejar también cambiarse un poquito el chip y dejar de pensar que simplemente es el perro mascota, no. Así es, y eso lo habla precisamente la Corte. Bueno, don Sergio, cierro con esta frase que me pareció genial de la sentencia y que creo resume lo que busca precisamente la sentencia de tutela 06 del 2025. Y dice en uno de los apartados, y es que el modelo, que este tema de la discapacidad cambió, ya no es un modelo individual, sino es un modelo social en el que, comillas, la discapacidad no está determinada por las características de la persona, sino por la incapacidad de la sociedad de ofrecer espacios, bienes y servicios accesibles a todos. De esa manera terminamos nuestra jugadita de la semana. Vámonos con el algo más. Bueno, y cerramos con nuestro algo más en Fútbol al Derecho. Y Sergio, nuevamente volvemos a un tema muy futbolero y esta es una pregunta muy sencilla. ¿Qué tan bogotanos son los equipos bogotanos? El pasado domingo estábamos hablando en Fútbol al Derecho en YouTube, en nuestro programa en vivo, acerca del fútbol bogotano y usted soltó una pregunta así de la nada. Oiga, ¿cuántos bogotanos hay realmente en nuestros equipos bogotanos? Y dijimos, vamos a desarrollar ese tema en el formato radio. E hicimos más bien la tarea juiciosamente de sacar todas las nóminas del 2025 de los equipos y le voy a dar estos datos. Una plantilla de 30 jugadores de Independiente Santa Fe, el equipo profesional, tiene 4 jugadores bogotanos. Omar Rodríguez, Jordi Joao Monroy, Dylan Sebastián Prieto Rivera y David Esteban Ramírez Picciotti. Son los únicos jugadores que están en Santa Fe bogotanos en un equipo bogotano. 4 de 30. En Millonarios tenemos 5 bogotanos de 30 en la plantilla. Omar Santiago Rodríguez Estupiñán, Andrés Ginas Montejo, Joseph Nicolás Arévalo Chaparro, Juan Esteban Carvajal, aunque Carvajal ahorita está cedido a Equidad, y Daniel Felipe Ruiz Rivera. 5 de 30 jugadores. En la Equidad tenemos una nómina de 25 jugadores en donde se reportan tan solo 3 bogotanos. Bleiner David Agrón Mosquera,
Felipe Acosta Bayer, Juan Mateo Santamaría Gaona. Y en Fortaleza estamos hablando de los equipos que juegan en el fútbol profesional, en la primera división, no estamos hablando de la B. Tenemos una plantilla de 33 jugadores con 7 jugadores bogotanos, incluidos al portero Michael Yesid Barragán Gracia, Nelson Javier Suárez Orejuela, Edwin Santiago Cabeza Rico, David Jerónimo Barrera Ramírez, David Andrés Camacho Valencia y Kevin David Salazar Chiquiza y Jerónimo Velázquez Betancur. Sergio, obviamente aquí no pretendemos decir como en un país del norte, América para los americanos, no estamos diciendo Bogotá para los bogotanos, pero es curioso que en una ciudad de 10 millones de habitantes, claro, entendiendo la multiculturalidad de Bogotá, pongámosle que la mitad seamos bogotanos, no se saquen más de, a ver, volvamos a sumar, 7, 4, 10, 5, 15, 19 jugadores en 4 equipos de Bogotá nada más. Cada uno con una plantilla de 30 jugadores, ¿sí? O sea, 120 y no llegamos al 20%. Mire, no se trata precisamente de un tema regionalista ni nada del cuento, sino que los equipos bogotanos no, ya desde el punto de vista, y esto para los compañeros de la Facultad de Ciencias de la Educación, de Educación Física, sino que no hay fuerzas básicas en los equipos. No hay fuerzas básicas en los equipos bogotanos, ¿sí? No están haciendo el trabajo de fuerzas básicas y de, sobre todo, el scouting en Bogotá. Y eso me parece supremamente grave porque es que los equipos, usted encuentra los grandes equipos, pues el Real Madrid, el Barcelona, tienen todo un sistema de eso, el River Plate, Boca, tienen un sistema de fuerzas básicas y eso no se está haciendo, con un agravante adicional, y es que recuerde usted que desde hace unos años Millonarios y Santa Fe salieron de la Liga de Bogotá y juegan con la Liga de Cundinamarca. ¿Por qué? Bueno, vaya usted a saber, lo escucharán mis retailas más largas en fútbol al derecho, pero a mí me parece supremamente grave que no haya un proceso de formación de jugadores bogotanos por parte de los equipos bogotanos. Además porque el ejercicio natural de un domingo cuando uno va a las afueras de Bogotá es ver las escuelitas de fútbol, tanto de Santa Fe como de Millonarios, seguramente Equidad y Fortaleza, en donde uno ve una gran cantidad de niños bogotanos. Y es cuando uno empieza a decir, pero ¿por qué no están llegando? Digamos, no queremos acá ni pretendemos mucho menos entrar a cuestionar, pero bueno, no mentira, sí queremos cuestionar, porque el cuestionar es básicamente preguntar qué es lo que pasa. No pues, queremos es concluir que claro. X o Y, y sería interesante tal vez, como usted lo señalaba, escuchar la posición aquí de los licenciados en Educación Física de la Universidad Libre para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Es que el jugador bogotano no es tan bueno, no tiene la capacidad de... Porque o es que los equipos no están invirtiendo. O no quieren a los jugadores bogotanos, porque cuando hicimos el listado, mire, Antioquia, Cauca, Bolívar, son las regiones, el Valle del Cauca, Chocó, son las regiones que más impactan a los equipos bogotanos. Ahí queda como pregunta, me parece que es un tema que se deberá desarrollar muchísimo más, pero sobre todo lo deben redesarrollar los equipos, ¿no? Porque es que es muy raro, en realidad es muy raro que no existan unas fuerzas básicas consolidadas, Harold. Así es. Bueno, don Sergio, don Omar allá atrás en cabina, don Julián Espinel también que lo estamos saludando. Oiga, y a quienes les agradecemos la producción porque no sé, nos gustó a nosotros, nos asustamos escuchándonos con tan buen sonido. No, supremamente buena la producción, agradecerle a ellos dos y agradecerle a la Universidad Libre nuevamente por el espacio e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, y como siempre la invitación al próximo programa el viernes 21 de febrero aquí a través de la emisora Centenario de la Universidad Libre. Recuerden que esto es Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales
particularmente en nuestro canal de YouTube, en donde el próximo domingo también estaremos llevando a cabo nuestro programa en vivo y en donde ustedes nos pueden seguir. Recuerde que este programa también lo puede escuchar en formato podcast en Spotify, en el podcast de la Universidad Libre, y también nos pueden encontrar en el mismo formato en Fútbol al Derecho en Spotify igualmente. Lo más importante, pásele la voz a la barra jurídica y futbolera de nuestro canal, y por supuesto un saludo a todos los estudiantes, a todas las estudiantes de nuestras distintas facultades, en los seccionales, en Barranquilla con el tema de Teo, en Bogotá con los equipos bogotanos y en todo el mundo con nuestra sentencia T006 de 2025. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, don Sergio. Chao. Chao. En la emisora Centenario, Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. También presentes en YouTube. Conduce Harold Cárdenas y Sergio Lizarazo. Control Master Omar Montoya. Productor Julián Espinel. Coordinador audiovisual Alex Alejo. Dirección general Andrea Mazuera Ayala. Universidad Libre. 102 años educando en libertad para la justicia y la paz.